Hay un hombre en la Biblia que era un hombre, no sabía leer, no sabía nada, era un hombre enojado, Pedro. Y a este hombre Dios lo llamó y lo cambió. Y yo quiero hablarle hoy acerca de Pedro. Quiero que aprendamos hoy, en alguna ocasión he hablado ya sobre un estudio de esto, pero yo quiero ahora hablarle sobre esto. Pedro, un hombre que nadie daba nada por él, un pescador, un hombre pobre, gente de la baja sociedad. Y Dios lo usó. A ti Dios te puede usar. Grandemente Dios te puede usar. No sé si se acuerda que le dije el viernes que conocí a un joven que de 17 años se fue de su casa. Ahora tiene año y medio de estarle sirviendo a Cristo. ¿Y sabe qué dice? Si usted se acuerda, él dice, estoy clamando a Dios porque me bautice con el Espíritu Santo. De 17 años se fue de su casa, ahora regresó a su casa y ahora está en Cristo tocando la guitarra, sirviéndole a Dios. Y dice, lo único que quiero es amar a Dios, lo único que quiero es servirle a Dios, porque Él me va a dar lo que yo quiero. Él me va a dar mi esposa, Él me va a dar mis hijos, porque cuando el mundo te da una esposa, prepárate, porque el mundo te manda las esposas conforme el mundo las hace. Cuando el mundo te manda al esposo, prepárate, porque ese esposo viene conforme al mundo lo ha hecho. Pero cuando Dios manda un esposo o una esposa, viene conforme Dios lo ha hecho. El esposo ama a la esposa porque primero ama a Dios. Pedro amó a Dios después. Tuvo que sufrir. Sí, ahora tú estás sufriendo quizás un poco. Vaya conmigo al libro de Primera de Pedro 5. Por favor, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. El libro de Primera de Pedro, capítulo 5. A veces es triste la vida que hemos tenido, pero Dios nos ha sacado de esos lugares. Dios nos ha sacado de esos lugares. Y por eso estoy muy contento con Dios. Y yo sé que así como Dios ha hecho algo conmigo, así puede hacer algo contigo. Tú eres una persona que Dios lo ama. Primera de Pedro, capítulo 5. Tú eres una persona que Dios te ama grandemente. Y cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Y vamos a leer la palabra. Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al 10. Vamos a ver, mire qué lindo lo que la escritura dice aquí del apóstol Pedro. Y dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también, este es Pedro hablando. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Acuérdense que Pedro había caminado con Jesús. Por eso aquí dice que él anciano también y testigo de los padecimientos de Cristo. Y soy también participante de la gloria que será revelada. Oiga, Pedro, mire, Pedro, está tan interesante esto aquí, porque Pedro dice, que él ruega a los ancianos que están entre vosotros, y dice, yo soy anciano también. Aparte de yo ya ser un anciano, soy testigo de lo que Cristo padeció. Y aparte de eso, soy participante de la gloria que será revelada. Qué interesante todo lo que Pedro dice, mire. Ahora, Pedro está diciendo ese verso, hermano. Ahora, por eso antes dice, ruego a los ancianos, y después continúa lo que ya le dije. El verso 2 dice, apacentar la grey de Dios. Mire, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. El verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto es cuando aparezca Cristo, nos atrae la recompensa. El verso 5 dice, igualmente jóvenes. Aquí están los jóvenes también, acuérdense que en Cristo todos somos jóvenes. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El verso 8, mire, sed sobrios y velad. Ser sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, refiriéndose al diablo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Padre, gracias, bendito Dios. Este momento, Padre, yo te pido que tú, Dios mío, hables, Dios mío, al corazón, Padre, de cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias por cada hermano o hermana que hoy está aquí, Señor. Gracias por cada persona que has traído hoy. En este momento, Dios mío, yo te pido, Padre, que tú toques el corazón de cada uno de los que están aquí. De que tú toques el corazón, de Padre, de los jóvenes que hoy están aquí. Toca el corazón de mis hermanos, Señor. Toca el corazón de las jovencitas, de los jóvenes que hoy están aquí, de los niños. Tócalo, Padre, y habla su vida. Úsame, Dios mío, Padre, para traer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pedro fue uno de los hombres que Cristo llamó al principio de su ministerio. Cuando Cristo estaba empezando su ministerio, Cristo pasó por un lugar y encontró a Pedro que estaba pescando con Andrés, su hermano. Encontró a Pedro y le dijo, Cristo le dijo a Pedro, le dijo, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Pedro estaba pescando, por supuesto, pescados, allá en peces, allá en el mar. Y Jesús pasa y le dice, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Ahora en este momento, sea lo que sea que tú estás haciendo, a las personas que escuchan hoy aquí, que van a escuchar este mensaje por las redes sociales, lo mismo Cristo, de la misma manera Cristo nos está diciendo de la misma manera. Venid en pos de mí. En pos de mí es síganme. ¿Quieren seguirme? ¿Y saben qué? Si ustedes me siguen, ustedes ya no van a seguir haciendo lo que están haciendo. Ustedes van a ser pescadores de hombres, le dijo a Pedro. Entonces, Pedro estaba pescando pescados en ese momento. Escucha el llamado de Cristo y le dice, venid en pos de mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. E inmediatamente Pedro dejó sus redes, Pedro dejó la barca y salió tras Cristo y comenzó a seguirle Pedro. Mire qué lindo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, podemos hacer? Cristo me está llamando. Inmediatamente dejamos lo que estamos haciendo, literalmente, y venimos a Cristo. Y venimos a Cristo y empezamos a seguirle. Y dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Dejamos los vicios, dejamos la mala vida, dejamos todo lo que estamos haciendo. Y venimos a Cristo. Porque cuando Cristo te llama es por algo. Mi mamá decía, cuando alguien te llama, ve porque es por algo. No te van a llamar por gusto. Cuando Cristo te llama es porque Él quiere hacer algo en tu vida. Y llamó a Pedro y Pedro lo siguió. Y empezó a caminar con Jesús. Y cuando él empieza a caminar con Jesús, Jesús empieza a trabajar en él. Y eso es lo interesante. Con el carácter que tú tienes, con los defectos que tú tienes, Cristo te llama. Y tú empiezas a caminar con Él, con los caracteres, con el modo que tú tienes. ¿Sabe? Hay algo aquí muy equivocado que la gente dice. ¿Sabe qué dice? Cuando yo deje de hacer lo malo que estoy haciendo, voy a ir a Cristo. Y ese es un concepto equivocado que la gente tiene. Hay gente que dice, cuando yo cambie, voy a ir a la iglesia. Cuando yo cambie, voy a seguir a Cristo. Eso es un concepto equivocado, porque tú no puedes cambiar solo. Nunca vas a ir a Cristo porque nunca vas a cambiar, porque tú solo no puedes. Ven así como estás a Cristo, y cuando llegues a Cristo, Él en su infinito poder te va a cambiar. El hijo pródigo estaba ya perdido en el pecado y regresó al padre, así como estaba sucio, así como estaba en pecado. El hijo pródigo regresó al padre y el padre lo vistió, el padre lo recibió con los brazos abiertos. Ahora mire, pero Pedro empezó a caminar con Cristo. Ahora vemos que después de su llamado había pasado mucho tiempo
Y Pedro cometió algunos errores, siguió cometiendo algunos errores, ¿verdad? Entonces, pero mire aquí lo que Pedro está diciendo. Después de que Pedro cometió algunos errores, ahora él nos está exhortando aquí. ¿Se acuerda lo que le dije en un principio? Yo cometí muchos errores. Yo hice muchas cosas que a Dios no le agradaban, pero ahora estoy aquí. Pedro hizo muchos errores, cometió muchos errores, pero ahora Pedro está aconsejándonos aquí. Y este consejo Pedro nos lo da después de que su vida tuvo que pasar ciertas circunstancias, ciertas dificultades. ¿Se acuerda que Pedro no solamente hizo lo que mucha gente hace, que pecar, caer en pecado? Pedro llegó más lejos. Pedro negó a Jesús. Pedro se apartó de Jesús. Pedro se alejó de Jesús. Pedro seguía a Jesús, pero no lo seguía de cerca. Pedro lo seguía de lejos. Ahora, cuando nosotros vemos esto, decimos: ¿y cómo este hombre ahora nos puede estar exhortando que busquemos a Cristo? El tema de hoy se llama Dios está esperando por ti. Pedro estaba allá. Pedro estaba alejado, pero Dios estaba esperando por él. Dios está esperando por ti hoy. Dios está esperando por ti. Pedro estaba, quizás negó a Cristo, pero Dios aún estaba esperando por él. Ahora, ¿pero qué pasó? Mire, Pedro comenzó a seguir a Cristo y ahora Pedro viene aquí y nos aconseja, y es un consejo muy lindo porque desde el principio empieza diciendo que él está rogando a los ancianos, hermano. Dice que él también es anciano y que él sufrió los padecimientos, que él fue testigo. Ruega a los ancianos. ¿Sabe que ruega a él? Una cosa, mire: apacentar la grey de Dios. Eso es lo que Pedro está diciéndoles: yo les pido de favor, apacienten la grey de Dios. ¿Quién es la grey de Dios? El pueblo de Dios. Apacienten la grey de Dios. No lo hagan por ganancias deshonestas, no sin ánimo, sino con ánimo alegres. Ahora, Pedro, hasta allí todo está bien. Pero ¿qué pasó con Pedro entonces? ¿Qué pasó con Pedro, hermano? Pedro le falló a Cristo. Tú le puedes haber fallado a Cristo, pero Cristo aún está esperando por ti. Ahora, ¿se ha hecho una pregunta a usted? ¿Por qué falló Pedro? ¿Por qué usted cree que falló Pedro? ¿Por qué falló Pedro? ¿Por qué Pedro le falló al maestro, a Jesús, que había caminado con él 3 años y medio, y Pedro le falló? ¿Sabe? Nosotros, aparte de ser cristianos, somos seres humanos. Y como seres humanos podemos fallar. Por lo tanto, no te sorprendas si un día aquella persona te falló. Porque sabes una cosa, no te va a fallar porque es una mala persona. Te va a fallar porque es un ser humano y tiene errores como tú y yo. Entonces, todos estamos expuestos a fallar. Y si fallamos, hermano, no es necesariamente porque seamos malos, sino que porque somos seres humanos. Pero ¿por qué falló Pedro? Y yo le quiero dar algunos puntos que son muy interesantes. Lo primero, ¿por qué Pedro le falló a Jesús? ¿Sabe por qué es? Porque Pedro descuidó la oración. Tú, mira, como joven, como hermano en Cristo, como adulto, como niño, todos sabemos desde pequeños que la oración es muy interesante para nosotros. La oración es pero interesante para nosotros. Por lo tanto, lo primero, ¿por qué Pedro le falló a Dios? Es porque él descuidó la oración. Si tú descuidas la oración, el enemigo va a empezar a atacarte. Si tú oras a la manera que tú ores, como tú oras a Dios, y tú sales de tu casa y no te encomiendas a Dios, y no oras y no buscas de Dios, entonces tú estás expuesto porque el enemigo te está atacando diariamente. Pedro dice que tenemos un enemigo que parece león, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Oiga, no lo anda buscando para jugar con él, lo anda buscando para devorarlo. Entonces, es necesario que cada vez que tú vas a hacer algo, cada vez que tú puedas, te acerques a Dios en oración. Porque si tú no estás constante en la oración, puedes fallarle a Cristo.
La oración es la que nos ayuda a nosotros mantenernos fieles a Cristo. Mire, Pedro descuidó la oración. Le voy a leer este verso que está en... Este verso está en San Mateo. Pedro descuidó la oración. Ahora mire, San Mateo 26:40, mire. El libro de San Mateo 26, capítulo 26, verso 40. ¿Por qué le digo que Jesús descuidó la oración? Miren lo que dice San Mateo 26:40. Ahora, el primer punto, porque Pedro le falló a Jesús, es porque descuidó la oración. No siguió orando. Ahora, San Mateo 26:40 dice, mire, vino luego a sus discípulos, hablando de Jesús, y los halló que estaban haciendo, durmiendo. Y dijo a Pedro, mire, así que no habéis podido velar conmigo una hora. San Mateo 26:40. Este es cuando Jesús estaba orando, hermano, dejó a sus discípulos orando ahí. Y Jesús se adelantó un poco adelante a orar. Ahora, Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí. Supuestamente se supone que tenían que estar orando. Eran los que andaban con el maestro. Pero ahora Jesús se va a orar hacia adelante. Y cuando regresa, halla a Pedro que estaba, ¿qué? Durmiendo. ¿Y qué lo había dejado haciendo el maestro? Orando. Pedro descuidó la oración, hermano. Jesús se fue a orar y dejó a la ayuda allí que estuvieran orando por él. Y cuando se descuidó Pedro de orar, sabe que ese es el problema, que como cristianos a veces descuidamos la oración. Y la oración es la respiración, la oración es la que te mantiene fortalecido. El cristiano que descuida la oración, o si tú estás empezando a seguir a Cristo y no aprendes a orar, hermano, tu vida espiritual no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque si descuidas la oración es la que te fortalece. Pedro descuidó la oración. Cuando Jesús regresó, los halló durmiendo. Y ese es el problema, que la gente ahora, en vez de estar orando en las iglesias, ¿a dónde está? Durmiendo en su casa bien tranquilo. La gente, en vez de estar buscando a Dios, está, hermano, en su casa bien tranquilos. ¿Por qué no estamos buscando a Dios mejor? ¿Por qué no estamos buscando a Dios, en oración con Dios? Pedro descuidó la oración. Ya le dije que Jesús llamó a Pedro. Pedro nos está hablando ahora, pero Pedro también tuvo sus errores. Y uno de los motivos por qué Pedro negó a Jesús y por qué Pedro le falló a Jesús es porque él descuidó la oración. Así es de que en este primer punto yo le quiero insistir a usted, le quiero decir a usted, no descuide la oración. La oración no la descuide. Busque a Dios cada vez que pueda. Acérquese a Dios cada vez que pueda. Pedro descuidó la oración. Ahora, cuando Pedro descuida la oración, Pedro se pone a dormir. Y si Pedro se pone a dormir, lógico, no está pendiente cuando el enemigo, que como que es león rugiente, anda buscando para devorarlo. Cuando usted descuida la oración, el enemigo aprovecha. Porque cuando usted está orando, está velando, está vigilando cuando usted está orando. Pero cuando usted está durmiendo, por supuesto que no está orando. ¿Cuántos oran dormidos? ¿Usted ora dormido? A veces, ¿verdad? A ver, mire, dormido no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces no podemos orar dormidos. Y Pedro estaba cansado. Pedro estaba durmiendo ya. Imagínense, entonces Pedro descuidó la oración. Ese es el primer punto porque Pedro le falló a Dios. Pedro descuidó la oración. El segundo punto que le quiero decir es, obró sin consultar a Dios. Le voy a dar un consejo que ya se lo he dado muchas veces. Cuando usted vaya a hacer algo, cuando usted vaya a tomar una decisión, nunca lo haga sin consultarle a Dios. Porque si tú lo haces sin consultarle a Dios, todo te va a salir mal. La gente no entiende y dice, ¿por qué me salió mal mi matrimonio? ¿Le pediste a Dios para que Dios te diera a tu esposa? ¿Le pediste a Dios para que Dios te diera el trabajo? La gente no entiende por qué le salen mal las cosas, pero al ser humano le salen mal las cosas
porque no consulta a Dios antes de tomar una decisión. Tenemos años en el cristianismo, o hay gente que viene llegando al cristianismo, pero a la hora de tomar una decisión no consultan a Dios. Y después decimos, Señor, ¿por qué me fue mal? Pues ¿por qué va a ser? Porque no consultaste a Dios antes de tomar esa decisión. Y después eso nos lleva a amargarnos, eso nos lleva a nosotros a que nos sintamos, Dios no me contesta mi oración. ¿Cómo te va a contestar tu oración si tú no consultaste con Él primero? Cuando alguien no consulta contigo es que no te toma en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú quieres que alguien te tome en cuenta si tú no lo tomas en cuenta? Esto es así, hermano, simple y sencillo. Pues si tú no consultas con Dios con lo que vas a hacer, Dios no tiene por qué responderte a ti, porque estás actuando por ti solo. No le estás diciendo, no necesito de tu consejo, Señor. Ahora, entre nosotros los seres humanos, a veces nos molestamos porque nuestros hijos, nuestras familias no consultan con nosotros lo que van a hacer. Pero tú consultas con ellos. Ese es el problema, hermano. Aquí Pedro quiso hacer cosas sin consultar a Dios. Lo primero que él hizo fue descuidó la oración, y Pedro quiso hacer las cosas sin consultar a Dios. El verso 10, mire, vaya, donde Pedro obró sin consultar a Dios, es el verso Juan 18:10. Mire, Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Se acuerda cuando ocurrió este episodio? Esta historia ocurrió cuando a Jesús ya lo habían agarrado para ser crucificado. Entonces, mire, Pedro, según que defendiendo a Cristo, Pedro tenía una espada y sacó la espada y de repente le cortó la oreja a este siervo. ¿Se acuerda de esa historia? Le cortó la oreja. Pedro consultó a Cristo para hacer eso. Pedro lo hizo en un arranque rapidito. Pedro actuó ahí. Entonces, por eso es que no debemos de hacer cosas sin consultar a Dios. Mire, porque aquí dice el verso que el verso dice que Pedro sacó su espada y la desenvainó y le cortó la oreja a este siervo que se llamaba Malco. ¿Usted cree que Pedro tenía que actuar así? No, en ningún momento. No. Y Jesús después de eso le dijo: ¿por qué haces eso? ¿No crees que yo no tengo mucha gente, muchos ángeles que me defiendan? Hermano, es lamentable, pero a veces actuamos nosotros sin saber, sin consultar las cosas. Entonces, Pedro no consultó a Dios. Y hay mucha gente cristiana que hace cosas y toma decisiones y no consulta a Dios. Es lamentable, pero usted, cada cosa que haga, tiene que consultar a Dios. Todo lo que haga, tiene que consultar a Dios usted. Mire, el tercer punto es que Pedro quiso hacer su voluntad. ¿Cuántos cristianos hoy no quieren hacer su voluntad? Dicen: no, pues yo voy a hacer esto. Y aunque vayan en contra de lo que Dios dice, ellos quieren hacer su voluntad. No, pues yo voy a tomar esta decisión, pero aunque vaya en contra de la voluntad de Dios, ellos quieren tomar esa decisión. Entonces, no debemos de dejar de orar, no debemos de dejar de consultar, y no debemos de querer hacer nuestra voluntad, porque la voluntad de Dios es la única que es perfecta. Entonces debemos nosotros hacer siempre la voluntad de Dios. Mateo 16:22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabe cuándo sucedió este acontecimiento? Esto que Pedro está diciendo ahí. Jesús empezó a hablarle a sus discípulos, a su iglesia. Y cuando Jesús le empieza a hablar, le dice: ¿saben una cosa, muchachos? Es necesario que yo muera. Yo voy a ser crucificado. Los hombres aquí me van a matar, me van a asesinar. Es necesario que pase esto.
¿Sabe? Entonces Pedro, en el amor que sentía por Jesús, en el aprecio que sentía por Jesús, le dice, aquí dice, entonces Pedro, mire, tomándolo aparte, mire Pedro, lo tomó aparte, se lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mire, Pedro, hermano, quiso hacer su voluntad. Hasta aquí le he hablado sobre 3 puntos. No descuidar la oración, ¿verdad? Punto número 1, no descuidar la oración. Consultar a Dios siempre que tú vas a hacer algo. Consultar a Dios siempre que tú vas a hacer algo. Y nunca quieras hacer tu voluntad, porque solo la voluntad de Dios es perfecta. Ahora, pero Pedro era un hombre que seguía a Cristo. ¿Y por qué quería hacer todas esas cosas, Pedro? ¿O por qué hizo todas esas cosas, más bien dicho? Sabes, tú eres una persona que eres seguidor, eres servidor de Cristo. ¿Y por qué en ocasiones no consultas a Dios? ¿Y por qué en ocasiones no oras? ¿Y por qué en ocasiones quieres hacer tu voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué en ocasiones queremos hacer las cosas sin consultar a Dios? Pues imagínate que lo mismo era Pedro, igual que tú y yo. Pedro era un seguidor de Cristo, pero habían ocasiones que Pedro no oraba. ¿Cuántas ocasiones hay que el cristiano no ora? Ocasiones que Pedro hacía las cosas sin consultar a Dios. ¿Cuántas veces tú haces cosas y no le consultas a Dios? Y te metes en problemas. Cuando tú haces cosas sin consultarle a Dios, te metes en problemas. ¿Cuántas veces Pedro hizo tantas cosas y no le consultó a Dios, no oró? ¿Y cuántas veces quiso hacer su voluntad? Y Pedro era un hombre que seguía a Cristo. Tú eres un hombre que sigues a Cristo. Ahora, cuando tú sigues a Cristo, también puedes cometer estos errores. Ahora, pero hoy día yo estoy hablando esto para que usted y yo no cometamos esos mismos errores. Porque sabe que hay un problema. Cuando tú dejas de orar, cuando tú no consultas a Dios y cuando tú quieres hacer tu voluntad, Dios no se va a poner a pelear contigo. Dios no te va a decir, oye, no oras, me voy a poner a pelear contigo, no. Oye, no consultas conmigo, Dios no se va a poner a pelear contigo. Oye, ¿quieres hacer tu voluntad? No se va a poner a pelear contigo. Dios no, Dios es un caballero, no se va a poner a pelear contigo porque tú estás haciendo eso. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú haces eso, hay consecuencias. Hay consecuencias cuando tú no oras, cuando tú no consultas a Dios y cuando tú quieres hacer tu voluntad hay consecuencias. Porque cuando tú no consultas con una decisión que vas a tomar, cuando tú no consultas con Dios, después viene una consecuencia. Y después allí tú dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son muy terribles en ocasiones. Y podemos ver aquí las consecuencias que Pedro no hizo o hizo estas 3 cosas. Mire, la primera consecuencia del cristiano que no ora, no consulta a Dios y no hace la voluntad de Dios, ¿sabe qué? ¿Cuál es la primera consecuencia? Es que empieza a seguir a Jesús de lejos. Porque esa persona que no quiere obedecer a Cristo no se quiere acercar a Cristo. Esa persona que no quiere orar no se quiere acercar a Cristo. Esa persona que no quiere hacer la voluntad de Cristo no se quiere acercar a Él. Entonces, Pedro no hizo estas 3 cosas. O Pedro, vamos a decir que quiso hacer estas 3 cosas. La consecuencia de Pedro no orar, la consecuencia de Pedro querer hacer su voluntad y la consecuencia de hacer sus cosas sin consultar a Dios fue que Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Y hay mucho cristiano que como no ora, no se quiere acercar a Dios, sigue a Jesús de lejos, se vuelve un espectador de Jesús y va siguiendo. ¿Dónde va Jesús? Allá va Jesús, pero yo estoy aquí. No, estoy siguiendo a Jesús. Si te conviertes en un seguidor de Cristo, y de estas personas están llenas las iglesias, siguen a Jesús de lejos. ¿Sabe por qué siguen a Jesús de lejos? Porque no quieren un compromiso con Dios. Empiezan a seguir a Jesús de lejos, porque cuando tú sigues a Jesús de cerca, esto significa que tú tienes que orar, tú tienes que consultar a Él y tú tienes que hacer su voluntad. Mira, 3 puntos muy interesantes. Cuando tú sigues a Jesús de cerca, significa que tienes que orar, tienes que consultar a Él y tienes que hacer su voluntad. ¿Sí me entiende lo que yo le estoy tratando de explicar? Cuando tú caminas con Jesús, tienes que obedecerlo, hacer su voluntad. Pero cuando tú no caminas con Jesús,
tú no lo obedeces. Y te vuelves, sí, yo soy cristiano. Es por eso, hermano, que hay tanta gente alrededor de nosotros que todos dicen ser cristianos. Todos dicen saber la palabra, pero ¿a dónde están? ¿Tienen una comunión con Cristo? No, son seguidores, son espectadores de Cristo de lejos. Y hablan de Cristo mucho. Hablan de la palabra de Dios mucho, hermano. Pero estas personas no están ni obedeciendo a Dios, ni haciendo la voluntad de Dios. Porque si estuvieran haciendo la voluntad de Dios, estuvieran sirviéndole a Cristo. Ese es el problema ahora. Entonces, hay consecuencias. Cuando tú no te acercas a Dios para seguirle, hay consecuencias. Y empiezas a ver, la primera consecuencia es que tú empiezas a seguir a Cristo de lejos. La gente viene a la iglesia allá cuando se muere un burro, allá de vez en cuando. La gente empieza a seguir a Cristo. No, pues me da lo mismo si voy o no voy. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Cristo. Porque no son seguidores cercanos de Cristo. Entonces, por eso es que la gente, hermano, a veces se convierte en un seguidor de Cristo de lejos. ¿Por qué? Porque si tú sigues a Cristo de lejos, no tienes un compromiso con Dios. Ahora, mire, Pedro siguió a Jesús de lejos. ¿Se acuerda que Pedro siguió a Jesús de lejos? Mire, vaya conmigo al libro de San Lucas, por favor, capítulo 22, verso 54. Ahí, mire, usted se da cuenta, San Lucas, capítulo 22, verso 54. Y dice, ahí mire, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía, ¿de dónde? De lejos. Mire cómo es esto. Aquí dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro seguía a Jesús de lejos. Pedro comenzó a seguir a Jesús de lejos. Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. ¿Por qué? Porque Pedro ya había descuidado la oración, no quiso hacer su voluntad y no consultaba a Dios. Y cuando Pedro iba siguiendo a Jesús de lejos, llevaban a Jesús allá, Jesús iba allá y Pedro iba siguiéndolo de lejos. Entonces, por eso es que tú no debes descuidar estas tres cosas. Y lo más triste de esto, ¿sabe qué es? Es que cuando tú no consultas, no obedeces a Dios, mire, en ocasiones nos hacemos parte del mundo, nos juntamos con los enemigos de Cristo. Hay mucha gente, ya le dije una vez, hay mucha gente que sabe mucha palabra de Dios, pero están conviviendo más con el mundo que con las personas que aman a Cristo. Y mire, San Lucas 22, 55 al 60, rápidamente se lo voy a leer, dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Mire esto, ese verso nomás lo voy a leer, dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Con quiénes? Está hablando con los que habían tomado a Jesús y lo habían llevado para crucificarle. Con esos Pedro se juntó. Entonces, la consecuencia de que tú no ores, de que tú no hagas la voluntad de Dios, es que tú te juntas con los enemigos, con el mundo. Y está bien, hasta cierto lugar, si tú quieres, vas a decir, pero ¿cómo nos vamos a ganar al mundo? Sí, pero no debes de alejarte de Cristo. Siempre tienes que estar agarrado de la mano de Cristo. Siempre tú tienes que estar agarrado de la mano de Cristo. El siguiente punto es que Pedro, cuando ya está alejado, siguiendo a Jesús de lejos, cuando ya lo está siguiendo de lejos, y cuando está con el mundo, con los que iban a crucificar a Cristo, entonces Pedro niega a Jesús. Y esto es lo más interesante, porque hay gente que cuando ya está en el mundo, cuando ya está siguiendo a Jesús de lejos, niega a Jesús. ¿Y cómo lo niega? Mira el verso 56 y 57, lo que dice allí de ese mismo capítulo. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también por Pedro, estaba diciendo esto por Pedro, estaba con él.
Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Mire la consecuencia. Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Pedro siguió a Jesús de lejos. Pero después de eso, llega ya, se junta con los que iban a crucificar a Jesús. Y de ahí le dice: no lo conozco. Sabe que hay mucha gente con sus actuaciones está diciendo: no conozco a Jesús. Tal vez tú no lo dices con la boca, pero lo dices con tus actuaciones. Estás actuando como que si no conociera a Jesús. Ahora, Pedro cometió todos estos errores. Vinieron todas estas consecuencias, lo negó. Pedro caminó de lejos miraba a Jesús. Pedro cometió todos estos errores, pero ahora viene una cosa. Y el mensaje de hoy viene primeramente: Pedro comete estos errores, trae estas consecuencias, pero ¿sabe qué? Lo más interesante es que Pedro cometió estos grandes errores, Pedro tuvo estas consecuencias, pero lo más importante de todo eso, que aunque Pedro o tú y yo cometamos estos errores, hay consecuencias. Lo más importante es que Cristo está dispuesto a restaurarte. Cristo está dispuesto a levantarte de nuevo. Si tú cometes esos errores, si tú por una u otra ocasión, otra situación has cometido un error de estos, Cristo está dispuesto a levantarte. De la misma manera hizo con el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él ya había cometido todos estos errores. Y en San Juan 21, 15 al 17, ahí tenemos donde Cristo restaura, mire, a Pedro. Y dice San Juan 21, 15, 17, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Acuérdense que aquí es una ocasión cuando ya Jesús se les aparece a ellos, que Jesús ya había sido crucificado. Acuérdense que toda esta historia que les estoy contando ya había pasado anteriormente. Pedro negó a Jesús cuando iba a ser crucificado. Pedro siguió a Jesús de lejos cuando iba a ser crucificado. Ahora, todo eso ya había pasado. Ahora, en primer lugar, yo le dije: Pedro cometió estos errores. Debido a esos errores vino esta consecuencia. Pero ahora, primero vinieron errores, después consecuencias, y ahora viene la restauración. Así es que, a donde quiera que el ser humano haya llegado, ha cometido errores y ha traído consecuencias, hay un tiempo de restauración. La palabra de Dios dice que para todo hay tiempo. Si tú un día, por una u otra razón, caíste, levántate, Cristo te levanta y Él te puede restaurar. Él te va a restaurar. Pedro cometió estos errores y Cristo los restauró. Es en San Juan 21, 15, 17, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta a mis ovejas. ¿Sabe cómo empezamos allá en 1 de Juan capítulo 5? Apacentar la grey de Dios. Mire, Pedro aprendió lo que Jesús le quería enseñar. Con todos estos problemas, pero Pedro aprendió lo que Jesús le enseñó. Porque Pedro ahora nos está diciendo, en el verso primero que leímos, nos está diciendo que apacentemos la grey de Dios. No por ganancias deshonestas, no por otras cosas, sino que apacentemos la grey de Dios. Y ahora, pero antes de que Pedro hablara esas palabras, Pedro lo negó. Pedro cometió estos errores, pero después de eso Jesús lo restauró. Y mire, aquí donde Jesús lo restauró, el verso siguiente, el 16, mire, dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea a mis ovejas. Una vez más. El verso 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Mire qué interesante. La restauración de Pedro ha llegado. Pedro negó a Jesús. Pedro siguió de lejos a Jesús. Pedro descuidó la oración. 3 puntos que hemos tocado hoy. Hubieron consecuencias, pero aquí viene la restauración. La restauración viene, es cuando Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro le responde: sí te amo, Señor.
Le pregunta la segunda vez, ¿me amas, Pedro? Sí te amo, Señor. Le pregunta la tercera vez, ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes todo y sabes que te amo. Hermano, Pedro había negado, Pedro había seguido de lejos, Pedro no había querido hacer la voluntad de Cristo. Pedro por eso tuvo consecuencias, eso lo alejó de Dios, eso causó que Pedro siguiera a Jesús de lejos. Pero ahora viene la restauración. ¿Sabe? No hay lugar a donde nosotros estemos que Pedro no nos pueda restaurar, que Jesús, perdón, no nos pueda restaurar. A Pedro Jesús lo restauró. A toda aquella persona que ha cometido un error, que se ha alejado de Jesús, que se ha alejado de la oración y que no ha hecho la voluntad de Cristo, hoy es el día. Cristo lo puede restaurar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dije a un principio, todos somos seres humanos y podemos cometer errores. Podemos cometer cosas que nos van a traer consecuencias a nosotros. Pero si esas consecuencias te alejan de Dios, esos errores te alejan de Dios, Dios hoy día, por eso dice, el tema es, Dios está esperando por ti. Si tú te has alejado de Dios, regresa a Él. Dios te puede restaurar hoy día. Dios puede restaurar la vida. Jesús restauró la vida de Pedro. Y después vemos a un Pedro exhortando, allá en el verso que leímos, exhortándonos a que apacentemos la grey de Dios. Mira qué interesante todo esto, porque Pedro fue un hombre que falló. A pesar de que falló, quizás siguió a Jesús de lejos, quizás descuidó la oración, pero Pedro ahora nos está exhortando a decir, apacentemos la grey de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús restauró a Pedro. Y eso es lo más interesante de hoy día. Jesús te puede restaurar. Hoy es el día. Si tú sientes que te has alejado de Dios, a las personas que estamos aquí o a los que no están aquí, si tú sientes que tú te has alejado de Jesús, hoy es el tiempo que Dios, Jesucristo, te puede restaurar. Si has fallado a Dios, has fallado a Cristo, hoy es el tiempo que Jesús te puede restaurar. 3 veces le dijo, Simón, ¿me amas? Simón Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro contesta, Señor, tú sabes que yo te amo. Y desde ese momento, Pedro empezó a apacentar la grey de Dios. Con esto quiero terminar diciéndole que el día que tú fallas, si tú te has alejado de Dios, ¿sabes una cosa? Acércate a Él, porque Jesús está esperando por ti. Hay oportunidad una vez más. Acércate a Él. Si tú te has alejado de la oración, si tú te has alejado de la voluntad de Dios, acércate a Él. Dios está esperando por ti. Cristo está esperando por ti. Pedro le falló. Pedro se alejó de Cristo, pero Cristo vino y lo restauró. Hermano, comparta esa palabra de Dios. Jesús está esperando por esas personas que se han alejado de Él. Pedro siguió a Jesús de lejos, pero Pedro fue restaurado. Pedro quiso hacer su voluntad, pero finalmente vemos a un Pedro exhortándonos a nosotros a que hagamos las cosas bien con la grey de Dios. Hay mucha gente alejada de Cristo hoy. Hay mucha gente que ha cometido errores. El pecado lo ha hecho alejarse de Cristo. Pero aún hay esperanza y restauración para esa gente. Hay esperanza, hermano, para esa gente. Hay esperanza para ti que te has alejado de Dios. Hoy es un día especial en el que tú puedes regresar a Cristo. En el que si tú has llegado muy lejos, Cristo te perdona. Es un día muy especial que si tú has descuidado la oración, has querido hacer tu voluntad y no has querido consultar a Dios, hoy es el día de que tú empieces como Pedro. Jesús te dice, si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, acércate a mí. Yo estoy esperando por ti. Póngase de pie, por favor. Dios, hermano, está haciéndole el llamado a usted. Está haciéndole el llamado. Y acérquese a Dios, acércate a Dios. No importa hasta dónde has llegado. Dios te está llamando hoy. Acuérdate que todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres. Todo pecado le es perdonado al ser humano. Así es que acércate a Dios. Mira, no sigas diciéndole más no a Dios.
No sigas siguiendo a Jesús de lejos. Conviértete en una persona que sigas a Jesús de cerca. Mantén una comunión con Jesús. Si tú que estás aquí hoy día sientes que no tienes una comunión de cerca con Jesús, ven, vamos a orar. Si tú sientes de que la comunión tuya no está con Jesús, y que en ocasiones no quieres orar, que en ocasiones quieres hacer tu voluntad, y que en ocasiones no consultas a Dios, hoy es el día, acércate. Este mensaje no es solamente para los que están alejados allá de Dios. Este mensaje es para ti y para mí. Acércate a Dios. Si un día tú no quieres orar, acércate a Dios. Si un día tú no quieres obedecer, acércate a Dios. Si quieres tú seguir haciendo tu voluntad, acércate a Dios y dile: Dios mío, yo quiero hacer tu voluntad. Yo ya no quiero seguir en ese mundo. Yo ya no quiero seguir pecando. Acércate a Dios. Dios te está llamando. Dios está esperando por ti. Como el padre estaba esperando al hijo pródigo, Cristo espera por ti. La gente ha llegado muy lejos. La gente se ha ido lejos. Ha cometido errores. Ha pecado. Y eso ha causado que sigan a Jesús de lejos. Saben la palabra, pero no hacen la voluntad de Dios. Saben la palabra, pero no buscan de Dios. Y se han convertido en espectadores, seguidores de Cristo de lejos, porque saben que no quieren tener un compromiso. Porque seguir a Jesús de cerca significa que tú tengas un compromiso con Dios. No con el ser humano, con Dios. Este momento yo quiero hacer una oración. Y si tú quizás un día has caído, quizás has cometido un error. Tú has mirado que Cristo restauró la vida de Pedro. Y hoy día puedes restaurar tu vida también. Hoy día puedes restaurar tu vida, hermano. Así es que inclina tu rostro, vamos a orar, vamos a darle gracias. Recuérdate que Dios es poderoso. Hay un vacío ahí en tu corazón que tú lo quieres llenar con cualquier cosa que se te ponga enfrente, pero sabes, ese vacío no lo llena nadie más, solo lo llena Cristo. Quizás tú te has estás diciéndole no, estás negando a Cristo. Quizás no quieres hacer la voluntad de Jesús, pero hoy día es el día de que tú te puedes acercar a Cristo. Él quiere restaurar tu vida. Ahí donde tú estás en este momento, ponte en oración y dile: restáurame, Señor. Yo he cometido errores como los que cometió Pedro, pero quiero ser como un Pedro que ya después fue usado por ti, Señor. Quiero ser como ese Pedro. Dios te puede levantar. Todos esos errores que tú has cometido, Dios los puede perdonar. Acércate a Él.